Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es ¿Qué ha habido de? Este programa nació cuando algunas personas en la calle, seguramente seguidoras del fútbol o del deporte en general, lo reconocen a uno y le empiezan a preguntar, venga, ¿qué se ha sabido de la vida de este deportista o de este futbolista? ¿Qué pasó con él? ¿Siguió en el fútbol? ¿No siguió? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? Y nos dimos cuenta que en la memoria de los hinchas del fútbol, de los seguidores del deporte en general, se quedaban esas imágenes que hicieron historia. Hoy uno de esos futbolistas antioqueños que pasó por varios equipos en el fútbol profesional colombiano y estuvo en el exterior. Y hoy nos preguntamos qué ha habido de Néstor El Piña Álvarez. Bienvenidos. Pérdidas en el corazón, así se llama este bloque en ¿Qué ha habido de? Con Néstor El Piña Álvarez. Y es que su familia fue muy importante en su formación como persona y como futbolista. Su abuela murió recientemente y una tía por COVID en medio de esta pandemia tan difícil que vivió la humanidad también perdió la vida y eso le chocó bastante, lo golpeó fuerte. Porque fueron importantes a lo largo de su infancia en las canchas de la Comuna Nororiental, en donde siempre iban a apoyarlo, a verlo triunfar, a ver ganarse un puesto, a haber tenido la posibilidad de estar en el fútbol profesional colombiano años más tarde. Continuamos entonces hablando de la vida de Néstor El Piña Álvarez. ¿Qué ha habido de? Especial de Teleantioquia Deportes. Soy de Manrique, 27 años en Manrique, toda la vida. Sufrimos una calamidad doméstica con esta pandemia muy fuerte y todavía me da muy duro. Está la casa de mi abuela, viven mis tías, pero todavía me cuesta mucho porque mi abuela pues, fue un ser para mí. Teníamos una conexión muy fuerte dentro de los nietos, pues, y era como con ella era algo muy diferente, muy especial y todavía me da muy duro subir. Entonces se nos murió una tía y mi abuela en 4 días. Creo que se me viene eso, la cancha de Arenilla de San Blas, del barrio San Blas, los amigos. En esa época te hacían bullying y no pasaba nada, no había ningún problema. Seguía uno para adelante. Hoy el bullying ya te genera problemas en cuanto a la parte social. Ya los chicos nacen con problemas y cuando en ese momento crecimos, pues creo que había todo tipo de charlas, todo tipo de situaciones difíciles. Épocas complicadas porque en esos barrios muchos nacían, pocos nos criábamos por la violencia, por tomar el camino que no quería uno tomar y bueno, otros lo querían hacer, que era meterse pues como en la delincuencia, en lo que generaba las comunas en ese momento. Y bueno, opté por otra vida, por los principios y valores familiares que tuve. Y como bien lo decíamos, o lo decías, la familia fue parte fundamental en eso, mi abuela. No fue fácil ese momento. Y por eso es una parte que guardo, digamos, no tan secreta, sino que trato de no tocarla porque me afecta bastante y bueno, creo que pasar por esos momentos no es fácil para ningún ser humano. Obviamente Dios tiene el control de nuestra vida y Él sabe por qué hace las cosas, entonces no fue fácil. Eso también me trae muchos recuerdos, por eso ahorita no subo mucho al barrio, es por eso. Tengo familiares allá, pero me cuesta todavía entrar a la casa de los abuelos por parte de mi padre. Entonces fue un vínculo muy fuerte que todavía me pone así, me cuesta. No hemos cumplido el año de la pérdida de ella y de mi tía y es fuerte, porque estuvieron en un proceso muy bonito mío. Soy el nieto mayor, sobrino mayor, entonces con ellos conviví mucho tiempo. Y bueno, solo la gloria al Señor porque Él sabe por qué hace las cosas.
Mi abuela fue, o sea, a veces no sé cómo describir ese amor con ella. Yo creo que tengo mis padres, gloria a Dios, pero con ella era algo, una conexión muy, muy, muy fuerte, ella misma me lo decía. Incluso cabe anotar algo fuerte, porque en el momento en que yo podía hablar con ella, yo me sentaba con ella en la habitación o hablar con ella y me decía, bueno, si yo le decía a doña Helen, y yo le decía, si te mueres me llevas, y ella me dijo pues como lo mismo, si tú te mueres tú me llevas, pero era algo por lo fuerte que generaba esa conexión. Y a veces es como el carnaval de Barranquilla, quien lo vive es quien lo goza, y bueno, hoy hace parte de mi vida, todavía sigue ahí, la recuerdo mucho todos los días, y no es fácil porque hay temas que trato de no tocar, de no ver fotos, de no escuchar música, que la recuerde a ella, porque posiblemente no termino ni siquiera hablando del significado que ella ha sido para mí. Mis papás trabajadores, trabajaron en una gran empresa acá de música, de discos, que hoy pues ya no existe, pero que en ese momento pues tuvieron la oportunidad de estar juntos, trabajar ahí, me dieron una crianza, creo que muy basada en los valores, en los principios de hogar, de familia, de qué debes hacer y qué no debes hacer. Y siempre elegí por un camino idóneo y que pudiera responder a lo que ellos me habían brindado bajo el trabajo que hicieron, bajo todas las enseñanzas que me permitieron tener. Estudié allá mismo, Fe y Alegría, o sea, muchos colegios en el sector, que no era fácil por lo que te decía, por el tema de la violencia, de las bandas, muchas veces me tocó coger otra ruta porque no podía pasar por ciertos lugares para ir a estudiar. Y bueno, no, siempre tuvieron ahí el tacto de darme un regalito, que eran los guayos y un balón. Y bueno, por fortuna no tuve que jugar descalzo, pero no tuve tampoco, digamos, la riqueza de tener los buenos guayos, pero sí poder tener algo con que hacerlo, con que disfrutar, porque era una de mis grandes pasiones. Y nada, en esa época se veía mucho jugar torneos barriales, desafíos, torneos en esa época la alcaldía de Medellín tenía algo que se llamaba intercomunas y patrocinaba pues como todas las comunas a nivel de Medellín. Entonces visitábamos otros barrios. Sabes que mi papá fue un apoyo fundamental en eso. Mi papá siempre para arriba y para abajo conmigo. En el barrio me destacaba por un talento que Dios me regaló y era hacer goles, y a veces tuve compañeros, amigos, casi hermanos, no de sangre, pero hermanos del barrio que hoy no se encuentran, pero con mucho más talento que yo, pero lo que hablábamos era que tomaron el camino que no era y decidieron no meterle a esto disciplina. La disciplina es importante en esto del fútbol. Y ya mi papá fue un apoyo fundamental ahí para ir encontrando la salida del barrio y buscar un equipo en liga y empezar mi trayectoria. Yo empecé en el barrio en un equipo llamado Bugrasco, que son 3 zonas del barrio Manrique, que se llama Barrios Unidos, Las Granjas, San José. Ahí empecé, no jugué liga, no jugué pony. Tuve la oportunidad pues, de jugar intercomunas, de jugar ahí en el barrio. Ya después llegó a un club llamado Club 10. Empecé ahí a jugar quinta división. Después ahí me voy a Itagüí, me voy al municipio de Itagüí a jugar con una persona, Maravilla, una persona muy influyente en el deporte en Itagüí. De ahí paso a un club llamado Realtex, del señor Fernando Jiménez, que hoy hace parte, creo, no sé si todavía hace parte de la institución de Deportivo Independiente de Medellín. Ahí salieron demasiados jugadores, Elkin Murillo, Choronta, León Darío, bueno, una cantidad de jugadores para el fútbol colombiano. Hago parte de ello, incluso Mauricio Molina también estuvo ahí.
Juan Diego González, que hoy ya no está con nosotros. Bueno, cantidad de jugadores que si te puedes mirar, creo que fue la cantera de muchos de estos equipos, Nacional, Medellín, Envigado. Y ya después paso a Envigado, que fue como el trampolín a lo que fui y hoy soy, y hoy me reconocen, porque realmente la que hoy le dicen la cantera de héroes fue parte fundamental de mi vida, en cabeza de alguien que quise mucho, que desafortunadamente pues se fue, y que bueno, dentro de lo que yo tengo es agradecimientos por él, que fue a don Gustavo Upegui, Javier Velázquez y su hijo Juan Pablo, que realmente hicieron que muchos jugadores saliéramos de ahí. Y sí, llegó la oportunidad para ser profesional en el fútbol para el Piña Álvarez. Piña, como ya le conocían en los barrios de la comuna nororiental de Medellín. Llegó al Envigado Fútbol Club, a la cantera de héroes, para hacerse importante en el frente de ataque por una buena temporada. Tenía como referente al gran Víctor Hugo Aristizábal. Allá quería llegar, quería también ser internacional. Recuerda también, como si fuera ayer, su primer gol con la escuadra naranja. Fue ante el Atlético Huila. Seguimos con la historia del Piña Álvarez. Yo llego a Envigado con 18 años, en el año 98, ya después de pasar por Selecciones Antioquia. Don Gustavo decide pues llevarme allá, en una negociación que hizo con Realtex, con don Fernando Jiménez. Pero en ese caso quedo libre y me voy a Envigado. En julio 16 del 99 debuté contra el Deportivo Cali. Y bueno, ahí empezó una historia. Recuerdo mucho que enfrentamos un Cali con mucha estrella. Martín Zapata, Arley Betancourt, Yepes. Tenían un equipo de ensueño. Y bueno, jugué 20 minutos, pero era lo que de niño soñaba. Primer gol, sí, en el Plaza Salcid, Neiva, al Huila, como a cualquier jugador. Siempre le ha gustado ser titular. En la semana hice muy buena práctica, muy buen entrenamiento, muy buena práctica de fútbol. Me exigí al máximo y vi que no fui titular. Bueno, llegamos a Neiva, no es fácil jugar en Neiva, todos lo saben, y más en esa época. Hoy no es el estadio que era antes o la cancha como tal. Era una cancha muy difícil, obviamente por el sol demasiado seca, rústica, fuerte. Y entré, creo que al segundo tiempo íbamos perdiendo 2-0, Mao cruza el balón y bueno, terminé definiendo, obviamente lo canté con el alma, primer gol, Día de las Madres. Pensé pues en muchas personas, como bien te decía, en mi familia, siempre he sido muy familiar y bueno, todas las mamás de mi familia, las tías, mi abuela, mi mamá. Entonces fue muy bonito ese gol. Aristi, creo que hoy desafortunadamente los chicos no se toman el tiempo de mirar jugadores referentes. Era un jugador que yo tenía como referencia y hago pues ahí el paréntesis para decirlo porque siempre lo miré desde el punto de vista de aprender, de saber cómo definir, cómo moverme. Y estoy totalmente de acuerdo con él porque yo creo que si no hay un conjunto, difícilmente uno como delantero pues va a poder hacer goles. Creo que todo se elabora desde la parte colectiva para poder que te llegue el balón. Hoy lo estamos viendo con la selección, no hay elaboración de juego, los delanteros obviamente se van a perder, el balón no les va a llegar y en ese caso uno se desespera un poco, sale de donde debe estar, que es su casa, el área, para poder entrar al juego. Y ahí es donde se pierde esa oportunidad de poder estar ahí o de que el balón te llegue. Entonces yo también estaba muy de acuerdo con lo que decía Víctor. Creo que para uno debe ser más importante la parte colectiva porque los goles siempre van a llegar en el momento de que el conjunto juegue bien y de que haya esa comunión de grupo.
te van a buscar, y si sos referente y si marcas, creo que ahí es donde finalizan las jugadas. Entonces yo diría que es muy importante lo que decías, Juan, la parte colectiva más que la individual. Chico Restrepo, alguien que me enseñó mucho desde la parte metódica de cómo vivir, de ser una persona cuidadosa con lo que te deja el fútbol, porque el fútbol llega a un punto que terminó y qué te quedó el fútbol, de cuidar lo que te quede, lo que te ganaste, lo que pudiste haber hecho en el fútbol. Han sido personas que me han dejado una gran huella. Hoy todavía me encuentro con muchos de ellos, Camilo Giraldo, Johnny Ramírez, Jonathan Estrada, personas que pues acá me quedaría nombrando a muchos que hicieron parte de mi crecimiento y que yo hice parte del crecimiento de ellos futbolísticamente, porque yo creo que eso es lo que deja el fútbol, amigos, que hoy todavía me encuentro con ellos jugando ahora que estamos en la selección Antioquia Senior Master, de exprofesionales, y uno se encuentra con muchos de ellos ahí, con aquellos que quisieron pegarle a uno una patada, que por ser mayores que uno en ese momento te hablaban fuerte, te molestaban, te decían que había que corregir. Entonces yo creo que el fútbol ha cambiado bastante. El respeto en ese momento de los jóvenes hacia los mayores era determinante para poder jugar fútbol profesional, para poder sentir ese apoyo y que ellos como experimentados te arroparan. Hoy yo creo que se ha perdido bastante. Los jóvenes ya tienden a ser un poco más, estar un poquito a otro nivel, ya se igualan con la gente de experiencia. Entonces yo creo que también eso fue fundamental, el respeto que uno adquirió con los amigos que hoy le ha dejado el fútbol. Sus buenas presentaciones con el Envigado Fútbol Club le valieron para llegar a una institución mucho más grande como el Deportivo Cali. Dice que es quizá una de las más organizadas en las que pudo actuar. En el Deportivo Cali tuvo algunas de sal, otras de azúcar. Recuerda bien aquella vez que por Copa Libertadores perdió un penal y fue recriminado, fue señalado y por supuesto un mal momento con la escuadra azucarera. Habla también de los ires y venires, una vez más en Envigado, en Once Caldas. Tiene una anécdota en el fútbol internacional con la policía mexicana. Seguimos con las historias de un jugador de fútbol que hoy es recordado aquí, en ¿Qué ha habido de? Especial de Teleantioquia Deportes. De Envigado y al Cali siempre se ha caracterizado por tener, en esa época tenía cuarto piso, creo que le decían que eso era una cosa de locos en la tribuna, que era la hinchada fuerte, que era el que te exigía, que te gritaban, y bueno, uno como antioqueño en esa época se marcaba mucho el regionalismo, ¿cierto? De pronto hoy no se ve tanto, hoy uno encuentra todo tipo de regiones en diferentes clubes, el antioqueño, el de Bogotá. Bueno, en esa época era muy marcado el regionalismo. Y bueno, sale la oportunidad de ir al Cali con Quintabani. De él también aprendí muchísimas cosas. Y se me da la oportunidad préstamo, voy al Cali. Creo que es el mejor equipo a nivel de Colombia que en el cual he estado, que hasta me preguntaba cómo juego acá, por tanta figura, por tanto jugador histórico que tenía ese club. Y bueno, llegué al Cali, jugué Copa Libertadores, ahí pasó un suceso difícil para mi etapa a la edad de 22 años. En esa época de pronto uno no tenía la capacidad de madurar tan rápido como hoy se maduran los jugadores. Era un proceso, por lo que te decía anteriormente, uno se dejaba llevar también por la gente de experiencia, y aparte de que uno podría tener personalidad, los jugadores de más experiencia te ayudaban a crecer en carácter, a mejorar en esa personalidad para poder afrontar hinchadas, porque yo salí de un equipo de muy pocos hinchas, donde vos jugabas tranquilo
Si perdías, obviamente estaba la exigencia de don Gustavo, del presidente, del técnico, pero no teníamos una hinchada muy numerosa que te exija como lo es Nacional, como lo es Cali, como lo es América, que ya empieza a jugar un papel importante dentro de un club. Llegué y bueno, me fui afianzando, el profe me dio la oportunidad de jugar ahí, con tantos delanteros que habían de mucho nombre en ese momento. No, estoy completamente seguro que fue un momento que les quedó a ellos muy triste, que fue, no recuerdo si fue cuartos de final o semifinal de Copa Libertadores contra Cruz Azul. Entré en el segundo tiempo, me fue muy bien en la parte final del partido, pues en lo que estuve, y nos vamos a penaltis. Obviamente el Pascual totalmente lleno. En una entrevista al final del partido para irnos a penaltis me preguntan que cómo me sentía. Entonces yo obviamente lo dije y me sentía bien para cobrar, que obviamente los penaltis era un momento donde había que cobrar bien, que no era una lotería, que era de cobrar bien y de saber elegir, y que bueno, si en algún momento fallábamos, pues ahí no se acababa el fútbol seguía, entonces que el apoyo debería ser incondicional en ese momento y que nos dieran mucha fuerza. Obviamente no lo dije en estas palabras, y como bien sabes, hoy en día en las redes uno tiene que saber muy bien, en ese momento no había redes, pero pues en la cámara tenía que, y se tomó por otro lado, o sea, no, que yo, y cobré el penalti y lo boté. En esa oportunidad votamos Elkin Murillo, Jairo Patiño, el viejo, y yo, y nos sacaron, con eso fuimos eliminados, pero en el momento en que yo iba caminando, Giovanni Hernández venía, y Giovanni me dice a mitad de camino, ojo que él a los derechos se les está tirando a la derecha, está eligiendo así. Y en la mitad del camino cambié mi decisión, donde siempre pateaba, o sea, siempre pateaba derecha del arquero, cruzado, fuerte. Y aquí abro el pie y se elevó. Y se fue a norte el balón, entonces duré casi como una semana y media sin salir de la casa. Después del Cali vuelvo a Envigado, siempre fue como mi casa, o sea, volvía, me iba, siempre don Gustavo abría otra vez la puerta, pero lo importante de esto era que volvía y respondía, o sea, no era que volvía y bueno, este volvió siendo otro, no. Esos clubes grandes me maduraban y venía con mucho más carácter, por lo que te decía anteriormente, o sea, jugar en un club de hinchadas tan grandes, tan fuertes, que te hacían exigirte, que te pedían cosas, y llegar a Envigado, que era como una tranquilidad, o sea, con mayor razón uno jugaba muchísimo mejor, entonces volví a Envigado nuevamente. Yo la verdad en el fútbol me he caracterizado porque no he necesitado mucho tiempo para hacer goles. He tenido ese don, ese talento, gloria a Dios, de a veces no jugar muchos minutos, pero entrar y marcar. Me pasó mucho en el Once Caldas. O sea, no jugaba, tuve partidos titulares, pero partidos ahí que entraba en lo revulsivo y marcaba, entonces creo que es de las buenas plazas para jugar. Una gran institución, la gente ni hablar, una gran plaza. Eso sí, al que le guste la joda no es una plaza muy recomendable, porque todo es muy pequeña y bueno, por fortuna me caracterizó eso. Fui un jugador tranquilo, nunca me gustó la noche, nunca me gustó la rumba, fui más bien tranquilo, entonces estas plazas me ayudaron mucho. A mí me pasó una anécdota muy chistosa y un poco delicada en México con el Once Caldas. Yo estaba en ese momento en el Once Caldas después de esa gran Libertadores que ellos ganaron. Llegué al mando del profe Luna, Víctor Luna, al cual pues de verdad admiración total. Y estábamos en el aeropuerto en México y en ese caso yo estaba ayudándole al utilero a llevar un cajón metálico, que es donde guardan los medicamentos, donde guardan muchas cosas en los viajes. Íbamos a jugar contra Chivas y yo llevo el cajón y se me arrima un policía y me dice, bueno, ¿ustedes qué llevan ahí? Y yo le digo, no, acá llevamos la droga del equipo. Entonces, claro, él hizo parar a todo el equipo, hermano, y todo el mundo
requisada, destapen cajones, destapé toda la utilería, maletines. Ya el utilero le empezó a explicar un poco en ese momento de que no, que nosotros en Colombia pues a los medicamentos, incluso a las farmacias a veces les decimos droguerías, les decíamos de esa manera. Entonces te puedas imaginar ese momento pues de susto, jocoso después, porque pues uno, ¿qué le dije a este hombre, cierto? Y más en México, cierto, una frontera ahí prácticamente con Estados Unidos, que es donde se mueve pues como todo este tipo de situaciones del narcotráfico, y que yo le diga a ese policía, no, es que yo aquí llevo la droga, o sea, fue algo muy chistoso, pero como bien te digo, en ese momento fue un poco abrumador. Yo de Once Caldas vengo a Envigado, estoy un tiempo y me voy al Tolima. En el Tolima también es una tierra que quiero muchísimo, que me fue súper bien, que dejé gente que quiero mucho. Yo creo que después de Medellín, a mí me gustaría vivir en Ibagué. Es una tierra donde la gente es amable, es cálida, la hinchada realmente sentí aprecio de la hinchada. Un gran equipo con el profesor Bernal, Gerardo Vallejo, Darwin Quintero, Juan Carlos Escobar, Charria, Agustín Julio. Bueno, Gerardo, o sea, una institución que me acogió, en la cual hice goles, me divertí, que era algo que a veces solo me pasaba en Envigado por estar en casa, y allá me divertí, fui feliz, o sea, jugué, y yo creo que eso hace parte de uno como persona, que uno se sienta bien en un trabajo, en una labor, y uno ahí pueda disfrutar de lo que hace. De ahí me voy al exterior. En el siguiente bloque tendremos una piña de exportación. Hablará Néstor El Piña Álvarez de su paso por el fútbol de Portugal y luego de otros equipos en los que empezó a configurarse su retiro producto de una lesión de rodilla de la que nunca pudo salir. Continuamos en ¿Qué ha habido de? La historia de Néstor El Piña Álvarez. Continúen con nosotros. Yo me iba al día siguiente y don Gustavo fallece, digamos hoy, al día siguiente me iba, yo no, se me dañó, pero bueno, Dios está por encima de todo, y por fortuna, o por bendición, más que por fortuna, por bendición de él pude viajar a Europa, a un país como Portugal. Yo he reconocido a nivel del mundo por un gran jugador al cual admiro, como es Cristiano, y que me parece que los deportistas, no solamente en el fútbol, sino a nivel general del deporte, lo deberían de seguir, no como un ídolo, sino como ver lo que él hace en cuanto a lo que es la disciplina, no solo en el deporte, sino en la vida. Y sin disciplina yo creo que no hay éxito. Primera división, Académica de Coimbra, una ciudad muy similar a Manizales, muy similar, un equipo media tabla. Alcancé a jugar poco, desafortunadamente hoy me arrepiento de muchas cosas, porque uno no era que no tuviera la mentalidad, sino que por regionalista es muy apegado al país, entonces me costó esa transición de llegar como extranjero, el idioma, no fue fácil, y bueno, hoy está en segunda división, una ciudad muy bonita, una ciudad muy tranquila, en la mitad entre Porto y Lisboa, y creo que es una experiencia maravillosa que hoy quisiera volver a vivir, y incluso siempre sueño con vivir en el exterior, ¿no? Yo creo que Colombia es un país hermoso, pero yo creo que siempre he pensado que Colombia es como para pasear, para disfrutarlo, porque obviamente la vida es difícil en Colombia, o sea, salir adelante en Colombia no es fácil, hay que laburar, como dicen los argentinos,
y bastante, no queriendo decir que en Europa va a ser diferente, pero bueno, la cultura como tal sí es totalmente diferente. O sea, a mí me marcó mucho la cultura y yo creo que eso no es un secreto para el que haya viajado, ¿cierto? El respeto por el peatón, el poder salir sin el problema de que te van a robar, de salir en tu carro tranquilo, de que no haya violencia, que es lo que uno, más eso, también como la tranquilidad que uno siempre busca, y eso me marcó mucho. O sea, creo que uno no veía mucho semáforo, solamente cebras, y parar para poder que la gente pasara, no era que aquí primero es el carro que las personas. Todo ese tipo de cosas tan pequeñas que te hacen diferente. Y entonces, eso fue lo que de alguna u otra manera, cuando yo llego acá, yo veo pues obviamente la diferencia, porque yo estuve allá 2 años y en 2 años pues obviamente empezás a crear hábitos en otro país. Y llegar acá, pues obviamente no fue fácil, subir a Manrique ya era otra bulla, era otro entorno social. Entonces todo eso también te genera ahí un choque emocional y sociocultural que por ende te lleva a pensar que vivir acá es un poco difícil. Yo me retiro a los 29 años, yo regreso. Hablo en ese momento con Kiko Barrios, estaba al mando del Envigado. Me dicen que sí, que se va a abrir una puerta para que juegue ahí. No se dio. Me voy a Centroamérica, a El Salvador. Y bueno, ahí empezó como que Dios empezó a firmar ese retiro sin yo quererlo, porque estaba muy joven, 29 años. Y empezó como a cambiarme la historia, de mandarme como señales de que no, es que ya no quiero que jugues más. Se empezó a generar un estigma de mi rodilla, porque en ese momento era un estigma a nivel del fútbol colombiano y el fútbol, que yo tenía una rodilla destruida, cuando en ese caso no era así. Pues venía de Europa, había pasado exámenes médicos. Termino entrenando, me voy al Chicó. Estoy 6 meses solamente entrenando, pero después de ese periplo al Salvador, o sea, la historia es como de 3 programas, realmente. Me regreso porque se empieza, como hoy en día los técnicos ya empiezan obviamente generalizo, con esto no quiero herir susceptibilidades, pero hoy está muy plagado el fútbol de empresarios, de vení, yo te doy esto para que me pongas esto, y ahí me terminan sacando en El Salvador. El presidente me quería dejar, pero el técnico tenía otro jugador, no sé de qué manera era el negocio, y termino saliendo y me regreso a Colombia. Me pasó algo similar en Venezuela, también estuve en Venezuela, en un club de mucho dinero en ese momento, como era el Maracaibo. En ese caso llevaron a Juan Carlos Henao, y fue algo similar. Pero allá sí tuve un problema de lesión de un tobillo, no pude terminar. Un gran técnico como Pellegrini, creo que se llamaba, un chileno. Y fue una historia porque, te resumo, que fue poco a poco, Dios como quitándome de a poco el fútbol. No me lo quitó de una vez, sino me lo fue quitando de a poco, como que yo fuera haciendo esa transición de ir dejándolo. Estoy 6 meses en Medellín con Sachi y Leonel, y no terminó haciendo un contrato ni nada, entrené solamente 6 meses, que don Javier Velázquez me ayudó, y termino retirándome en Águilas Doradas. El presidente Salazar me permite terminar ahí y llega David Montoya. En ese momento el preparador físico era Juan Diego Muñoz, Carlos Mario Hoyos, y me dan la oportunidad de estar ahí. Hice goles, llegamos a la final, la perdimos por penaltis con el Tuluá, y ya se empieza a cerrar la puerta y termino dejando a un lado el fútbol por ese estigma que se me fue generando, y porque ya estaba cansado, porque el fútbol llega en un momento en que se vuelve como uno pidiendo limosna para que te abran una puerta. Muy difícil porque
Yo creo que he escuchado, creo que incluso al mismo Víctor Aristizábal dice que es bueno uno retirarse, no que el fútbol lo deje a uno, sino uno dejar el fútbol. Y bueno, a mí me tocó que el fútbol me dejara. No yo dejar el fútbol por decisión propia, sino porque, pues obviamente, como bien lo decía Juan, 29 años, hoy en día todavía tienes para dar mucho, entonces no fue fácil, fue muy difícil. Llegué a la depresión, por ende, pero yo creo que en ese momento conocí a alguien tan importante como ha sido el Señor Jesús, y eso cambió mi vida. Realmente empecé a entender que yo tenía el fútbol como un Dios, como un ídolo, y que sin el fútbol yo no podía vivir, y hoy me tiene acá, sentado dándote una nota, diciéndole a las personas que a veces generamos ídolos en nuestra vida y que sin eso no podemos vivir. Y yo creo que nosotros no podemos vivir sin el Señor, sin Cristo, y eso fue algo fundamental en mi vida, que hoy me tiene tranquilo y no dependo del fútbol. Bueno, ya empiezo a incursionarme como en la formación de los chicos. Fue muy duro porque nosotros como jugadores de fútbol tenemos una cultura de vida diferente. Obviamente ya no entra dinero, ya sale y cuando te ves. Y ahora, y teníamos un nivel de vida diferente, buenos restaurantes, de carro, de ciertas cosas. Pero como bien te decía en la nota anterior, tuve personas a mi lado que me hicieron saber caminar, saber ser metódico. El fútbol dejó algunas cosas que pude poner a caminar y estar ahí, pero no era fácil porque de alguna manera teníamos que empezar a trabajar, empezar a generar un ingreso para la familia, para la casa, y empiezo a trabajar en una escuela en Bello con un exjugador también, Juan Pablo Tobón, es compañero mío de Envigado, y empiezo ahí como formador a dejar toda mi experiencia de lo que viví como jugador a chicos. Y no fue fácil, pues, porque obviamente esto es de paciencia. Cuando uno trabaja en escuela con niños, es tener paciencia, saber cómo llegarles. Entonces no fue fácil empezar ahí, y ahí se fue generando una etapa de mi vida como empezar a verme como entrenador. Búcaros, exactamente. Ahí en la cancha Búcaros empecé con esa escuela de Juan Pablo. Y bueno, ahí me empecé a hacer los primeros pinos. Luego me vengo a La Estrella, al municipio de La Estrella, a trabajar con hoy ex seleccionador de la selección Antioquia, Nixon Perea. También a trabajar con categorías del departamento, del municipio de La Estrella. Y bueno, quedo vinculado con el INDERE, con el Instituto de Deportes, con el que siempre he vivido agradecido por la etapa que viví. Y bueno, estuve ahí buen tiempo, manejé la selección de La Estrella, y ahí empiezo a mirar otro aspecto de un talento, de un don que uno tiene para dirigir, que es importante saber si lo tenés. Yo creo que es no ser terco y tener buen carácter, porque todos los técnicos son tercos. Yo diría que he sido una persona que me gusta escuchar, he sido receptiva a lo que el jugador me pueda decir, a lo que me pueda transmitir, y tener la capacidad de que todos son diferentes y de que somos diferentes, y que como bien lo decíamos, muchas veces hay jugadores que no se les puede putear, por decirlo así. O sea, hay jugadores que hay que saberlos llevar, que uno sabe qué problemas socioculturales tienen, de familia, o sea, todo este tipo de situaciones que el fútbol formativo te da a conocer para poder empezar a ser un buen entrenador y un buen formador, que hay una gran diferencia muy grande también. Le he escuchado de muchos colegas del fútbol que hoy dicen que la preparación no es tan importante como por las experiencias vividas, que la experiencia te da todo, y yo creería que
no, que hay que prepararnos, la parte teórica es fundamental. Yo creo que no es solamente el diploma, sino entender el ser, el saber y el saber hacer. Eso es fundamental en cualquier área. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Para qué estoy haciendo esto? ¿Esto para qué le sirve a lo que estoy realizando, al jugador, al deportista, a la persona? Yo creo que no se puede ser simplemente un periodista de fútbol porque jugué fútbol. No, tengo que prepararme en comunicación para poder entender que esa carrera existe, para hacerlo. No puedo ser simplemente entrenador porque jugué fútbol. Me tengo que preparar, obviamente, en saber qué músculos, por qué este método de velocidad, por qué todo este tipo de cosas se trabajan y para qué nos puede servir. Yo hice ATFA, soy entrenador de fútbol argentino. Esa fue como mi primera etapa. Obviamente ya había hecho certificaciones en entrenamiento, acá con el Politécnico, con una universidad técnica en Bogotá que se llama ESEP, Escuela de Entrenadores Personales. Entonces siempre me ha gustado prepararme y obviamente porque el entorno te lo genera así. Yo creo que un entrenador en fútbol o en cualquier área tiene que ser muy íntegro, saber de muchas áreas, obviamente siempre marcando una en especial, pero tener la capacidad de saber de muchas áreas para poder dejar una huella en el deportista, porque pues, si sabemos de táctica, debemos saber un poquito de alimentación, un poquito de preparación física. Yo creo que es una de las cosas que muchos entrenadores hoy que se preparan en el exterior dejan eso, y Amaranto es uno de ellos. Me parece que es un entrenador que debe tener todo eso dentro de ello, pues porque se ha preparado. El mismo Juan Carlos Osorio ha generado ese conocimiento, obviamente siempre guardando un poquito de prudencia a la hora de llegar a ciertos temas. Yo termino en ATFA, hago todo mi proceso, voy una semana a hacer las prácticas en Argentina, tengo mis licencias como entrenador y ya me vinculo como al mundo del fitness, ¿cierto? Al mundo del fitness, se me abrió una puerta con un ex compañero también, Daniel Ocampo, que me brindó la oportunidad de poder meterme un poquito ahí. Lo que bien te decía, el fútbol aficionado y fútbol formativo en Antioquia no es fácil, yo creo que en Colombia no es fácil, en la parte económica. Entonces vi la inestabilidad, porque ya había trabajado anteriormente con Hugo Castaño en un club llamado La Masía de la Liga Antioqueña de Fútbol. Incluso él en su momento dio un buen consejo de mí, que tenía muy buena madera para ser entrenador en fútbol, pero desafortunadamente el fútbol, reitero, aficionado es complicado, es difícil, la parte económica es fundamental para uno seguir creciendo, entonces me vinculé al mundo del fitness y del entrenamiento personal. Y bueno, ahora estoy estudiando, terminé preparación física de entrenamiento, ahora estoy con otra carrera para ser doble titulado en fitness y entrenamiento personal. Bueno, yo creo que seguir aportándole a esto del deporte, porque uno se encuentra hoy en este mundo que me vinculé con muchas personas que desafortunadamente practican el ser entrenadores sin un conocimiento previo, tratar de que las personas pues obviamente lleguen al conocimiento no solamente de un entrenamiento, sino del saber por qué hacen eso. Y bueno, seguir aprendiendo, es algo que tengo claro, de seguir estudiando, de seguir preparándome, y que si el día se abre la oportunidad de estar en fútbol nuevamente, pues también tenga la capacidad de hacerlo. Me gustaría empezar también a capacitarme en otros países, a que se abran oportunidades, no solamente en el campo del acondicionamiento físico, sino, ¿por qué no?, del fútbol, en formación. Y es lo que me gusta, el fútbol formativo. El fútbol profesional no es de los que me llame mucho la atención, por lo que te dije, porque me gusta que los jugadores lleguen sin tantas dificultades a jugar fútbol profesional, y uno ve hoy en jugadores hasta incluso de Selección Colombia que no se saben perfilar. Entonces es muy triste ver jugadores ganando tanto dinero y sin muchas bases de fútbol formativo, porque a veces ni siquiera fue del todo culpa de ellos. Bueno, la rodilla ahí obviamente pues no es fácil, por los años obviamente se va deteriorando, uno no deja de seguir
practicando el fútbol. Obviamente hay médicos que me han dicho que tengo que bajarle un poquito, pues porque debo de tener una vida con calidad, una calidad de vida más adelante a nivel articular. Entonces, y uno ya dentro del medio que está, uno sabe el cuidado que debe tener, que eso es un punto también muy difícil de ver entrenadores con sobrepeso, o sea, no es ético, y por ende yo también trato de estar en esa parte muy bien por lo de mi rodilla y por en el mundo en que me muevo. Bueno, la pandemia me llevó a trabajar virtual. En este momento tengo alumnos en Estados Unidos, tengo alumnos todavía que entreno virtuales, presenciales, pero la pandemia nos dejó eso, de empezar a ver el mundo de otra manera, y que la virtualidad llegó y llegó para quedarse. Entonces, en la mañana me levanto, doy clase, depende del alumno que tenga, sea virtual o presencial, vengo a la universidad, entre las 10 y las 12 vuelvo a dar clase, en la tarde doy clases y ya termino en la noche, sea virtual también con la clase. O sea, es siempre metido en el mundo del deporte. Por eso a veces llegan fines de semana donde hay partidos de fútbol que uno ya no quiere como estar, porque realmente uno toda la semana ha estado en deporte, entonces quiere uno hacer otras cosas. De pronto salir a pasear, salir a conocer, hacer otro tipo de actividades, salir a comer, salir a tertuliar con los amigos. Me gusta mucho el viajar, y es algo que tengo así como un proyecto de vida de poder salir y viajar. Ya hoy me veo Santa Elena, Llano Grande, o sea, una vida muy tranquila, porque así me he caracterizado, por ser tranquilo, por ser calmado, por vivir como una persona mayor sin tener la edad. O sea, me gusta muchísimo la tranquilidad y la paz, y eso es como mis estados de ánimo. A veces me veo hasta antipático porque soy como un poco introvertido, por decirlo así. Entonces, no ha sido fácil para ver de pronto en la sociedad llegarle a las personas. Desde su retiro del fútbol activo, Néstor El Piña Álvarez no ha dejado de prepararse, de estudiar. Tiene doble titulación en entrenamiento personal, en preparación física. Además, hizo curso en la AFA como técnico de balompié, es decir, sigue ligado al deporte. Sigue apegado a esas convicciones de que la persona debe ir ligada al futbolista, al deportista. Hasta aquí la historia de Néstor El Piña Álvarez. Nos volveremos a encontrar en ¿Qué ha habido de? Un abrazo para todos.